Vamos a prepararnos para nuestro confinados de hoy, así que la invitación es a que ustedes estén muy atentos como cada lunes, cada miércoles y cada viernes a las 5:30 nos reunimos para tener confinados. Bienvenidos entonces todos y todas los que van ingresando, las que van ingresando a nuestra transmisión en vivo de confinados pero confiados. Así es, esa es nuestra consigna. Estamos confinados pero confiados, confiados en Dios, confiados en su palabra, confiados en sus promesas. Saludos a todos los que se están uniendo, a Héctor con Nuri, los niños en España, a Ana Lucía, a Gloria Patricia que está en Orlando, Florida, a Zulani Álvarez. A todos los que van conectándose ya pueden copiar el link, el enlace y compartirlo con sus amigos o familiares. Alba Fisco, buena tarde. Buena tarde a Viviana Palacio. El Señor la bendiga. Damos entonces inicio a este tiempo de confinados. Hernando Mejía también se une en la tarde de hoy para compartir la existencia de Dios. Vlade Montoya, buena tarde. A Byron Hill también le saludo. A Zulani. Así es, confiados en el Señor. A Natalia Valencia, una buena tarde. A Nuri, también en España. A Cristina Garcés, que está en La Estrella, el Señor la bendiga. Isabeles también se une a esta tarde, a nuestro confinados. Y hoy hablaremos de la existencia de Dios. Miriam Londoño, el Señor la bendiga. Jesús María López también está con nosotros. Beatriz Betancourt. Angélica Cecilia Barraza está con nosotros. Invite a otros a ver este video, copie el link y mándelo por Facebook o por WhatsApp. Nora Díaz, Gina Soto, buena tarde a los que se van uniendo a nuestro tiempo de confinados, pero confiados. Hoy el tema está interesante, es algo teológico, pero fundamental para que como creyentes sepamos responder. Byron Hill, desde La Estrella, bendiciones también, Byron. A Gina Soto un saludo en la tarde de hoy. Ana Lucía Valencia, saludos. Nora Díaz, el Señor la bendiga. Fabiola Gómez, doy bienvenida a todos los que habitualmente están en confinados y a los que por primera vez están, pues absolutamente bienvenidos. Si es primera vez, díganos de dónde nos ve. Leonel Alzate está con nosotros, Alba Arias se une. Jenny Muñoz también se une a nuestra transmisión de confinados de esta tarde. Adriana Lucero desde Pasto, un saludo Adriana, y a toda la gente que nos está escuchando o viendo allí en Pasto o en cualquier región o en cualquier ciudad de nuestro lindo país. Jaime Flores, saludos, buena tarde. A Zenet Giraldo también se une a confinados en la tarde de hoy. Dios lo bendiga, Jaime, para ti y tu familia. Juan Carlos Patiño también se une a confinados. Lucila Espinosa, buena tarde, bienvenida. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están allí pendientes para aprender algo más de la palabra del Señor. A Zenet, bendiciones. Maritza Padilla también. Natalie Restrepo, buena tarde. Comencemos entonces hablando de la existencia de Dios. Por los siglos ha habido una negación por parte de la creación, y esto es del hombre mismo, para negar la existencia de Dios. No es nuevo, el ateísmo no es nada nuevo. Siempre ha existido, recordamos inclusive el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay muchísimos libros se han escrito desde la filosofía, la antropología, la psicología misma como una ciencia nueva sobre Dios, su existencia. Los sociólogos inclusive han querido también explicar sobre la necesidad o la negación de las deidades. ¿Qué tan importante o no es creer en la existencia de un ser superior? Bueno, la ciencia, la arqueología y muchas ramas han tratado de explicar, no tanto la existencia de Dios, sino ellos se han ido en contra y han buscado la negación de la existencia de Dios y han hablado de la deidad o de Dios como una creación social necesaria
o una creación antropológica necesaria, o una creación psicológica necesaria, un asunto mental, no sé, emocional, otros hasta cultural, que han atrevido a decir es necesario que la gente crea que exista una deidad y se regocije o busque de ella, porque es algo que les da esperanza, pero lo hacen más como una terapia humanística, buscando que el ser humano encuentre un reposo quizá, encuentre una respuesta tal vez a sus dolores existenciales, a su pensamiento trascendental más allá de la vida. Bueno, y hay todo, programas de televisión que se han expandido por todo el mundo. Un importante canal televisivo transmite de vez en cuando unos documentales sobre Dios y la existencia de Dios, o cómo es que surge Dios y todo lo demás, y viaja el relator a diferentes culturas a mirar lo que es la historia de Dios, titula el programa. Muy bien, comencemos diciendo que la negación entonces hacia la existencia de Dios no es nueva. Ya el Salmo 14.1 lo había dicho, y si vamos al Antiguo Testamento más atrás, los profetas y quizá al Pentateuco, encontraríamos que las comunidades o las culturas de la época de Israel eran sí religiosas, sí eran politeístas en sí, tenían muchas deidades, tenían muchos ídolos, diferentes dioses para diferentes situaciones de la vida, para las cosechas, para la vida, para la muerte, para el amor, para la fertilidad, para todo, ¿no? Ahora, Dios se presenta a Israel de una manera muy única. Israel inclusive será una nación muy única a partir de la deidad de ellos, porque Israel, a diferencia de las demás culturas, de los demás pueblos, sería monoteísta, tendría un solo Dios suficiente para todo, mientras que las demás naciones tendrían diversos dioses para diversas situaciones. Ahí está la diferencia del monoteísmo bíblico al politeísmo de las regiones o las ciudades paganas, como las llama la Biblia. Así que Dios se revela a Israel como un único Dios, como no necesitan más deidades, no necesita una deidad para la lluvia, otra para el sol, una para los campos, para la siembra, para los ganados, todo esto no, solo soy suficiente, dice el Señor, y Dios se revela como un Dios único. Ahora, es tan único que también Dios prohíbe que se hagan imagen de Él. Éxodo 20 en los 10 mandamientos se expresa. Así que la existencia de Dios ya está revelada en la Biblia. Y esto es muy importante entenderlo. La Biblia no nos fue dada para demostrar la existencia de Dios, de ninguna manera. La Biblia no busca comprobar que Dios existe, de ninguna manera. La Biblia da por sentado que Dios existe. Vámonos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nótese que el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia da por sentada la existencia de Dios. La Biblia no nos fue dada ni fue revelada para Dios demostrar su existencia. Se da por un hecho. En la Biblia se da por un hecho. Si hay alguien que esté viendo o escuchando esta reflexión de confinados y quiere buscar en la Biblia la existencia de Dios, la Biblia no te va a demostrar la existencia de Dios, porque la Biblia es un libro revelado por Dios donde su pueblo, en este caso Israel y ahora la Iglesia, es un pueblo que ya da por sentado por su experiencia, por la revelación bíblica misma y por el conocimiento dado por Dios, da por un hecho que Dios existe. Yo sé que muchos están lidiando, aún jóvenes, aún ancianos, con el asunto de la existencia de Dios. Hay unos que se han atrevido inclusive a insultar a Dios, pelean con Dios y han hecho una proclama que se hizo siglos atrás desde el establecimiento del comunismo en el mundo: Dios ha muerto. Pero el cristianismo, particularmente el cristianismo bíblico, es muy atacado, es muy señalado, es muy
digámoslo así, oprimido. No así esta gente se opone a las espiritualidades de otras culturas. No encontramos que estos supuestos ateos que van en contra de la teología bíblica o la existencia del Dios bíblico cristiano se levanten tanto contra la espiritualidad Buda o la espiritualidad hindú o la espiritualidad de otras culturas, sea asiática, europea, indoeuropea, no sé, antiquísima, sean entonces las manifestaciones antiquísimas de los aborígenes indígenas, la Pachamama y todas sus deidades o espiritualidades. Esta gente tiende a ser muy respetuosa y muy tolerante ante estas manifestaciones espirituales de estas culturas, de estas ciudades, de estas, digámoslo así, partes del mundo, pero no así con la deidad bíblica del cristianismo. Van con los taches arriba, como se dice en el lenguaje de fútbol, a negar la existencia de Dios, a blasfemar, a maldecir y todo lo demás. Pero eso será un programa aparte donde digamos el por qué se da de esto. Bueno, básicamente una respuesta general es que obviamente que las tinieblas no resisten la luz y las tinieblas, la luz es el Evangelio, es Cristo Jesús. Las otras culturas promueven espiritualidades, pero allí no hay la luz de la verdad, la luz del Evangelio. Obviamente el cristianismo bíblico es atacado porque es la luz del Evangelio que resplandece en medio de las tinieblas del pecado. Así que la Biblia no nos fue dada para demostrar que Dios existe. La Biblia da por sentada la existencia de Dios y que la negación a la existencia de Dios no es algo nuevo. No, se ha dado a través de los siglos, de diferentes culturas, de diferentes formas, de diferentes medios. Cuando la ciencia empezó a evolucionar y el método científico empezó a aparecer, pues entonces los ateos encontraron una razón fuerte y de peso para ahora sí decir vamos a acabar con el cristianismo, con la deidad cristiana, con la fe bíblica, porque no se puede demostrar científicamente la existencia de Dios. Y es cierto, no se puede demostrar científicamente la existencia de Dios. La muestra científica o el método científico para demostrar la veracidad o negación de algo requiere que ese algo sea material para poder examinarlo, estudiarlo, analizarlo, hacerle pruebas del carbono 14, prueba que también está desde hace mucho tiempo caduca y entró en una gran duda y se duda mucho de la tal prueba de carbono 14, el método científico no puede aplicársele a la existencia de Dios. Alguien podría decir, demuéstreme por el método científico que Dios existe. Tendríamos que decirle que no es posible. No es posible porque Dios no es objeto de estudio. Dios es tan infinitamente grande y absolutamente eterno. Dios en su naturaleza es espíritu, es inmaterial, que es imposible a través de la prueba científica demostrar su existencia. Pero lo diría y lo dice muy bien Josh McDowell en su libro Evidencia, veredicto que exige una evidencia, creo, Evidencia que exige un veredicto es su título, la evidencia que exige un veredicto, y aún en su extracto pequeño, Más que un carpintero, una vez Josh McDowell, que es un apologista cristiano muy inteligente, pasó del ateísmo al cristianismo, en un avión alguien le pregunta eso, si pudieran, leía la Biblia y le compartió a su amigo de asiento de avión, que era cristiano, y él dijo, si me demostraran científicamente y a través de el método científico la existencia de Dios, pues yo creería en él. Josh McDowell le dicen, es imposible que a través del método científico podamos entonces demostrar la existencia de Dios. Pero hay otro método que es inclusive mucho más efectivo y la gente ignora que el método científico, y es el método histórico, dice Josh McDowell. El método histórico significa recopilar todas las pruebas históricas en la historia de la humanidad que dan pie de la existencia de un pueblo llamado Israel y que dan pie de un personaje llamado Jesucristo y que dan muestra de un grupo llamado cristianos que surgieron en una época en Jerusalén.
Entonces el método histórico sí se usa. Si alguien tiene más interés sobre el tema, léase La evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Simplemente quiero entonces en esta reflexión de confinados de hoy hablar sobre la existencia de Dios después de hacer esta introducción. Y aunque la Biblia no fue escrita para demostrar que Dios existe, sí nos habla de ciertas revelaciones o manifestaciones que dan fe o testimonio de la existencia de Dios. ¿Cuáles son esas? Quiero basarme para la reflexión de hoy en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Una carta fascinante, teológicamente profunda, eclesialmente necesaria, cristológicamente centrada, soteriológicamente magnífica, la carta a los romanos. Y en los 3 primeros capítulos, no los voy a leer todo, les voy a compartir 3, y quizá hay un paréntesis con una cuarta, entre la primera y la segunda, manifestaciones de la revelación de Dios que dan testimonio de su existencia. Entonces, como Dios no es objeto de investigación, porque es un ser eternamente existente, porque no se puede meter en un tubo de laboratorio, porque no se le puede hacer la prueba del carbono 14, porque no se le puede aplicar el método científico, Dios existe y es real. Y le voy a compartir 3 cosas que cada uno de nosotros conoce, que cualquier persona en el mundo conoce, que dan testimonio de la existencia de Dios. Romanos, acompáñame allí a esta carta maravillosa de Romanos capítulo 1. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que no fue fundada por él, una iglesia creciente que funcionaba en varios sectores de Roma, la capital del imperio en ese momento. Después de Pablo decir en el capítulo 1, versículo 16 y 17, que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree y luego en él creen, al judío primeramente y también al griego, dice lo siguiente: porque en el evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela. Nótese el término, la revelación. En el evangelio, en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Muy importante. Nosotros solo podemos conocer a Dios por la revelación y solo podemos entender la revelación por un acto de la fe. Esto es base fundamental y prioritaria cuando hablamos de la existencia de Dios. A Dios solo le conocemos porque a Él le plugó, le plació revelarse. Si Dios no se revela, nadie podría conocerle. Entonces a Dios lo conocemos y sabemos de su existencia porque Él se reveló. ¿Qué es revelar? Revelar significa sacar a la luz lo que está oculto, sacar a la luz lo que está encubierto. Los que tenemos algunos años podemos entender esto un poco más a través de la fotografía que se hacía antiguamente, a través de un rollo fotográfico. ¿Recuerdan que había una cámara? No es como ahora. Ahora los celulares y las cámaras digitales son magníficas. Pero antes la fotografía era un acto absoluto de fe, porque usted no veía la foto hasta que no se revelara. Entonces íbamos con la cámara, cuando había poca plata, pues teníamos un rollito de 12, cuando teníamos un poco más de dinero, un rollo de 24, y si estábamos bien de dinero, un rollo de 36, creo que era el máximo que había. Entonces nos íbamos para el paseo, para la fiesta, posábamos para la foto, ahí va el lamparazo, sonaba el flash y listo. ¿Cómo quedó la foto? No lo sabremos. Pensamos que quedaba bien, hasta que llevábamos el rollo fotográfico a revelar, así era el término. Íbamos a estos lugares famosos, Uduperli, Foto Japón, Kodak. ¿Me revela este rollo, por favor? La revelada a veces valía más que el rollo mismo, pero estábamos ansiosos de ver las fotos del matrimonio, del bautismo, de la ceremonia, del paseo, del cumpleaños. Bueno, entonces los fotógrafos o los que revelaban entraban a un cuarto oscuro de luz controlada y en todo un proceso sacaban de un rollo negro, de una
digámoslo así, era una especie de radiografía fotográfica de ese rollo, sacaban por luz controlada la imagen. Entonces lo que no era claro, porque estaba allí en ese rollo fotográfico, salía a la luz a través de una revelación. Ese es un ejemplo básico para hablar de la revelación. Revelar es sacar a la luz lo oculto, lo que no se ve. Entonces, Dios se da a conocer porque Él se ha revelado. Y el Evangelio es eso. Pablo lo dice en 1:17. Porque en el Evangelio la justicia, bueno, que es un tema recurrente y transversal en todo Romanos, la dikaiosune, la justificación, la justicia de Dios por Cristo. Pero nótese esto, que esa justicia de Dios se revela y fundamental, conocemos a Dios porque Él se ha dado a conocer, se reveló y se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que si alguien está interesado en conocer la existencia de Dios y darse la oportunidad a su alma de que conozca a Dios y que Dios se revele a su vida, es un acto de fe. No es un acto de la razón, no es un acto de la ciencia humana, ni de la sabiduría humana. Pablo dice que en la sabiduría de los hombres no conocieron a Dios, sino que le rechazaron y lo mataron. La existencia de Dios entonces se da por sentada en la Escritura. La Biblia nos dice que Dios se ha revelado, Él se ha dado a conocer. Ese fue su deseo, ese fue su anhelo, ese ha sido su anhelo. Dios se dio a conocer, pero para conocerle necesitamos la fe. 3 cosas en que Pablo nos dice que Dios se ha dado a conocer. Sigo leyendo, estoy en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela, entonces una cosa que Dios también revela no es solamente Él y su justicia, sino su ira. Bueno, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Escuche esto, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera cosa, el primer elemento con que la Biblia nos dice que Dios se ha dado a conocer es a través de la creación. ¿Por qué creemos que Dios existe? ¿Y cómo sabemos sobre la existencia de Dios? La Biblia lo da por sentado, Dios se ha revelado. Pero hay algo que todo ser humano, aquí o en Asia, o en África, o en Australia, o en Indonesia, donde quiera, tiene testimonio de esto, es la creación. Bueno, algunos dicen, no hay creación, Señor, es evolución. Bueno, eso es otro debate aparte. Nosotros los creyentes no creemos en la evolución, creemos en la creación. No somos evolucionistas, somos creacionistas. Nosotros creemos que todo lo que existe, la naturaleza, los cielos, el mar, la tierra, los seres vivientes, los mamíferos, todo cuanto existe, aún el ser humano, existimos por creación, no por evolución. Esa es la creencia, eso es lo que dicen las Escrituras. Alguien dice, no, venimos de los gorilas. Usted se le respeta, usted puede quedarse creyendo que viene de los gorilas y tiene un asunto muy enorme que resolver, que es el gran eslabón perdido que ni siquiera los científicos, ni Darwin, que postuló la evolución de las especies, ha sido capaz. Y ahora, si fueran capaces y encontraran el eslabón perdido, la pregunta es, si venimos del mono, ¿el mono de dónde viene? Alguien diría, venimos de la nada, pero ya un científico no creyente, muy ateo, un chino, hace unos años atrás, hizo un experimento sobre la vida a través de la nada, o sea, la existencia del ser humano a través de la nada, por la teoría de la nada. Y él llegó a la conclusión, haciendo una regresión de la teoría, que de la nada nada puede salir. Alguien tuvo que poner esos elementos iniciales que hicieran explosión para la teoría aquella de la gran explosión y de la existencia de la humanidad. Otro tema aparte.
Entonces, nosotros los creyentes creemos que somos hechura de Dios y todo cuanto existe fue hecho por Dios. La creación es la primer gran cosa que da testimonio de la existencia de Dios. ¿Dios existe? Sí. ¿Cómo podemos creerlo o entenderlo? A través de la creación. Todo cuanto existe, dice la Biblia, fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Lo visible, lo invisible, sean principados, sean tronos, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Y sin Él, hablando de Cristo en Colosenses, nada de lo que hay hecho fue hecho jamás. Así que la creación da testimonio de la existencia de Dios. La creación es perfecta. El hombre ha venido destruyéndola progresivamente. Obvio, es así. Pero la creación en su estado incorrupto, quiere decir sin que el hombre hiciera el daño que está haciendo, la creación es perfecta. La naturaleza misma, las aves, la selva, el bosque tropical, el mar, las aguas, el sistema de evaporización por la cual vienen las lluvias, del cual Eclesiastés habló, lo circular de la tierra, que la ciencia aún en día, las teorías sobre la tierra es plana, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, dice Isaías. La creación es perfecta, aún nuestros cuerpos, los seres humanos, somos perfectos. La ciencia, con todo su avance, no ha podido crear algo tan perfecto como el cuerpo humano. Perfección total. Y esto no es producto de una evolución, porque si hablamos desde el aspecto moral y quizá algo intelectual, el hombre está involucionando cuando nos autodestruimos y cuando nosotros ni siquiera damos valor al semejante nuestro. Así que la creación. ¿Alguna vez se ha puesto usted a contemplar los cielos, las estrellas? ¿Se ha puesto a respirar el aire y ser consciente del oxígeno que respiramos? ¿Cómo es que el ojo parpadea de una manera que no está programada, pero que el ojo necesita estar húmedo? ¿Cómo es que producimos saliva? Porque necesitamos que nuestra boca esté húmeda. ¿Cómo es que el oído tiene que estar perfectamente bien? Porque si no perdemos el equilibrio. ¿Cómo es que las neuronas nos ayudan a pensar? ¿Cómo es que todo esto se mueve? ¿Cómo es que el cerebro le da la orden al cuerpo y si algo le pasa al pie lo siente todo el cuerpo? El cuerpo humano como creación de Dios es una obra perfecta. La creación entonces es el primer argumento sobre la existencia de Dios. ¿Dios existe? Sí. Alguien dice, demuéstremelo. No puedo demostrárselo con el método científico, ya hemos dicho, sí con el método histórico, hablando de la existencia de Jesús. La Biblia me enseña que Dios existe. ¿Puedo comprobar la existencia de Dios en la Biblia? No, la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia da por hecho, por sentado, que Dios existe. Pero estamos hablando en Romanos 1, que Pablo está diciendo que Dios y su existencia la podemos obtener por la revelación, que Dios se ha dado a conocer, que Él mismo quiso darse a conocer. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero para poder entender, recibir y creer en la existencia de Dios revelada en la Biblia necesitamos fe, porque esa justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos en la palabra y creemos lo que dice la Escritura. Una primera cosa que todo mundo, no importa el lugar de la tierra donde se encuentre, puede observar, puede ver, puede disfrutar, puede palpar, es la creación. La creación, Romanos 1, en el versículo 20, nos dice que Dios, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, lo invisible, son claramente revelados y manifestados por medio de las cosas creadas. La creación es un testimonio de que Dios existe. Nadie me venga a decir que esto tan perfecto fue hecho de la nada. Nadie tiene un argumento sólido para decir que esta perfección se hizo sola, que la Pachamama es su autocreadora o autogestora. No, todo tiene un origen y ese origen está en Dios.
Bueno, algunos dirán que fue la diosa aquella de los hindúes, que ahí está Artemisa haciendo la creación mientras dormía y cada burbuja. No, 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 no. Esos son argumentos muy filosóficos y culturales. Pero la Escritura nos da un argumento sólido de que alguien perfecto hizo esto tan perfecto. Así que nuestro primer argumento de la existencia de Dios es la creación. Y se nos agotó el tiempo. Así que los espero en el próximo programa, donde hablemos de otra evidencia bíblica sobre la existencia de Dios. Gracias por estar en este tiempo de confinados. Que la paz de Dios les abrace a todos. Si usted tiene preguntas sobre este tema en el chat de Facebook o luego cuando vea el video en YouTube, puede escribir su pregunta. Y si tiene que ver con el tema, en el próximo programa lo desarrollaremos. Bendiciones para todos. Gracias por estar en esta tarde. El Señor bendiga sus vidas y sus familias. Hasta pronto.